del pequeño Gabriel Cruz, un niñito de 8 años que desapareció en extrañas circunstancias en Almería. Esta es la foto de Gabriel Cruz, un niño de tan solo 8 años, quien desapareció el 27 de febrero cuando salió de la casa de su abuelita. El niño que ves en pantalla es Gabriel Cruz, y como tantos otros niños en el mundo, por un descuido y al hacer un recorrido solo, desapareció. Se sabe que el niño de apenas 8 años de edad iría a la casa de sus familiares en un camino que parecía seguro, que parecía familiar. Sin embargo, el niño nunca regresó. Sus familiares angustiados lo buscaron por todas partes, pero era como si se lo hubiese tragado la tierra. Poco después, apareció una camiseta del pequeño y sería la primera pista importante en un caso que terminó siendo un auténtico infierno. Llevamos 6 años de lucha, de pedir que se legisle, de pedir que se nos proteja, que se nos ampare, que se cumpla el estatuto. Esto es muy duro, Dios mío. Tranquila. Por internet, un cuento muy bonito, no sé quién lo ha escrito, donde decía que en verdad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado. Y había ganado no solo porque había desaparecido la bruja mala del cuento, sino por la cantidad de gente que ha juntado. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a Morochino, que me escribió: gracias a ti por tu apoyo y estar aquí en la comunidad. Te envío un gran abrazo cósmico y también te deseo lo mejor. También quiero saludar a la Guera Tarot, que me escribió: gracias a ti por verme, lo valoro mucho. Te envío un fuerte abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el caso que incluye a un menor de edad como víctima que más te ha impactado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día martes 27 de febrero del año 2018, el pequeño Gabriel Cruz, de apenas 8 años de edad, desapareció misteriosamente en un recorrido relativamente simple de no más de 100 metros de distancia. Pues el niño solía visitar a sus familiares caminando, a sus primos en particular, quienes vivían relativamente cerca de la casa de sus abuelos, en una finca española próxima a la localidad de Rodalquilar, en el municipio de Níjar. El recorrido era parte de su rutina, lo había hecho en varias oportunidades, incluso momentos antes, durante el día de su desaparición en horas de la mañana. Básicamente, el niño permanecía en los dos lugares al tiempo cuando visitaba a sus parientes. Lamentablemente, Gabriel Cruz no regresó a su casa, tampoco lo hizo a la casa de sus primos, confiados sus seres queridos en que estaba seguro en la otra propiedad de la familia. Descubriendo con amargura la trágica noticia al cabo de varias horas, cuando su ausencia fue notoria y la angustia se apoderó del vecindario. El pequeño Gabriel Cruz Ramírez, quien también era conocido cariñosamente como Pescadito debido a su gran amor por el mar, nació el día 16 de junio del año 2009 en el municipio de Níjar, ciudad de Almería, en España. Era un niño poseedor de una inmensa nobleza, criado con respeto y amor para compartir. Un infante que irradiaba confianza, pero también alegría a sus seres queridos y a todo aquel que lo conocía. El día de los hechos se celebraba en España un día festivo, por lo que las escuelas no tenían funcionamiento habitual, no tendrían clases convencionales ni jornadas académicas intensas, por lo que, aprovechando el día libre, el padre del niño, el señor Ángel David Cruz, se lo llevó para que visitara la casa de su abuela, donde compartiría con sus familiares y también con su madrastra. Pescadito vivía con su madre, la señora Patricia Ramírez Domínguez, pero a veces su papá
y otros familiares lo visitaban para compartir con él. En ocasiones, también se lo llevaban un par de días o los fines de semana. Si bien sus padres eran separados, mantenían una excelente comunicación y no había resentimiento entre ellos, turnándose la custodia del menor de edad de manera tranquila y armoniosa, contribuyendo mutuamente en el bienestar del niño. Desde la casa de la abuela hasta la casa de los primos, había una distancia relativamente cercana, por lo que el niño Gabriel Cruz solía ir y visitar a sus parientes contemporáneos para jugar y divertirse, andando solo de un lugar al otro. Luego el niño volvía a casa de su abuela sin problema alguno. Se había ganado la confianza desde muy pequeño, ya conocía bien el camino y nunca se había desviado o generado ningún tipo de problema. En horas de la mañana, Pescadito ya había visitado la casa de sus primos para jugar. Luego quiso regresar en la tarde después de almorzar, a eso de las 3:30 p.m. aproximadamente, que para muchas personas es la hora de la siesta porque terminan de almorzar, pero el niño logró persuadir a la abuela para que lo dejara volver a casa de sus primos y seguir jugando con ellos, ya que la pasaba bastante bien. No obstante, Gabrielito jamás llegó a donde sus primos esa tarde y tampoco a la casa de su abuela de retorno, levantando las alarmas en su familia, ya que mientras su abuela pensaba que estaba con sus primos, eran sus primos los que pensaban que el niño estaba con la abuela. Pero finalmente Gabriel no estaba ni con los unos ni con la abuela, notando sus parientes que había desaparecido aproximadamente a las 6 de la tarde. La investigación empezó de inmediato. Muchos pensaban que el pequeño estaba perdido, pero él conocía perfectamente la zona y nunca se había confundido al recorrerla. Lamentablemente, las búsquedas fueron infructuosas y las pesquisas se extendieron demasiado por más de 12 días infructuosos, casi 2 semanas donde no hubo pistas al respecto. Entre las dos viviendas familiares existía un camino pedregoso de tierra, sin asfalto ni carretera, el cual atravesaba la calle principal de la localidad. Por tanto, se piensa que Gabriel se perdió antes de la intersección. Cuando la abuela se percató de que Gabriel estaba perdido, era la hora del refrigerio y el niño ya no estaba. No había regresado, por lo que personalmente caminó hasta la casa de los primos para averiguar al respecto, llevándose terribles noticias, pues el menor de edad nunca estuvo allí durante la tarde, nadie lo había visto porque jamás llegó. Varios vecinos se unieron a la búsqueda de Gabriel Cruz, conmoviéndose con su ausencia, informando a los padres del menor de edad la lamentable circunstancia, dando alerta a los medios de comunicación y a los agentes de emergencia, empezando recorridos y caminatas locales. Desgraciadamente, todas las pericias fueron inútiles, ya que no había ningún detalle relevante respecto al niño, y con el paso de las horas se agotaban más las posibilidades de que Pescadito estuviera a salvo. Por otra parte, no había acceso a cámaras de seguridad en la zona de las Hortichuelas ni en los sectores aledaños, porque básicamente no existían, no había comercio local, con pocos establecimientos y ningún espacio con seguridad privada, ni siquiera bombas para llenar combustible o bancos para retirar dinero, complicando significativamente la investigación, ajena a los registros audiovisuales. La Guardia Civil y otras brigadas de rastreo extendieron su capacidad de búsqueda a un radio de 6 kilómetros a la redonda y hasta de 12 kilómetros en lugares como pozos, minas
o ranchos abandonados. También se revisaron balsas y elementos a la orilla de la depuradora de Las Negras. Un equipo especializado de buzos buscó el cuerpo de Gabriel en la zona profunda. En total se rastrearon más de 625 kilómetros y más de 500 puntos posibles. Se estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron más de 5.000 personas, entre ellas 3.000 voluntarios y 2.000 profesionales entre bomberos, rescatistas y policía. La mayor búsqueda coordinada de una persona desaparecida en la historia de España. Pista y él siempre vuelve cada 10 minutos, 15, coge fruta y va a casa del primo que está muy cerca. No, es un barrio muy pequeñito en una zona de costa. No, si no, nunca hubiese ido solo. El niño no se ha despistado para nada y si hubiese pasado algo yo creo que hubiese chillado. A Gabriel, quien se lo ha llevado solo ha sido alguien que se lo ha llevado a la fuerza, no. Ya estáis pensando que Gabriel solo no se iría, no se alejaba, él se marchaba de casa media hora y volvía. Una hora, Gabriel, ven en una hora, volvía, se comía una manzana, una fruta y se marchaba con los amigos. Pero es que ese día no volvió. Luego de una semana de búsqueda, por fin apareció una misteriosa pista que más bien arrojó nuevas sospechas, pues era bastante extraña. Se trataba de una camiseta blanca encontrada a 4 kilómetros del presunto lugar donde el niño desapareció, la cual contenía ADN implícito del menor de edad. Sin embargo, los investigadores lograron demostrar que la supuesta camiseta había sido implantada impostoramente dentro de la escena del crimen para desviar la investigación en curso, reportada falsamente por la sospechosa, por lo que cuando fue presentada ni siquiera estaba húmeda, a pesar de que ese día estaría lloviendo. El viernes 9 de marzo del año 2018, 2 testigos brindaron su testimonio reportando que habían visto una furgoneta de color blanco conduciendo cerca del lugar de la desaparición justo el día de los hechos en un horario aproximado, mientras los detectives analizaban la matrícula de la posible furgoneta sospechosa. El domingo 11 se informaría el hallazgo del cuerpo del menor de edad. 12 días después de reportada su desaparición a finales de febrero, el cual estaría dentro de un vehículo particular propiedad de la señorita Ana Julia Quesada, quien fuera la amante del padre biológico de la víctima, el señor David Cruz, alias Pescadito. Era hijo del señor Ángel David Cruz y de la señora Patricia Ramírez, quienes se separaron siendo el niño aún muy joven, aunque su ruptura no fue dramática y más bien fue en términos diplomáticos, manteniendo una comunicación formal y respetuosa entre la expareja, responsables ante las necesidades de su hijo en común. Ana Julia Quesada conoció al niño cuando empezó a salir con Ángel David, aunque su relación con el menor de edad era bastante mala, pues al parecer la mujer no soportaba al pequeño, quien le generaba celos y desprecio, pues acaparaba la atención de su padre, quien lo amaba por obvias razones de manera profunda. En la calle Horacio de la Puebla, en la comunidad de Vícar, sería capturada Ana Julia Quesada, novia del padre biológico de la víctima, acusada del crimen contra el menor de edad, una mujer que es oriunda de República Dominicana, que se mudó a España hace ya algunos años. La sospechosa es detenida por ser la presunta autora material del asesinato de Gabriel Cruz, a quien habría interceptado en el camino cuando el menor de edad iba hacia la casa de sus primos. Luego discutió con él y forcejearon hasta la muerte. La señora Quesada se habría mudado en el año 1995 a Europa cuando tenía 21 años, siendo madre soltera de una pequeña niña de 4 años llamada Ridelka Josefina Gil Quesada, a quien cuidaba ella misma. La madre joven vivió en la ciudad de Burgos con su hija, quien trágicamente murió al caer de un 7º piso en el apartamento donde vivían tras
un extraño incidente que resultó en un destino fatal. En aquella ocasión, el siniestro fue considerado como una muerte accidental, aunque tras el asesinato de Gabriel, el caso de la muerte de su hija fue nuevamente abierto y reconsiderado. Se volvió a investigar a fondo, pues habían sospechas de que pudo haber sido causado, haciendo de Ana Julia una posible infanticida serial. Algunas personas interceptaron a la mujer en su propio auto junto a agentes de la policía que seguían su pista desde hacía algún tiempo, 12 días después del reporte por desaparición, cuando se supo sobre su pésima relación con el muchacho. La mujer acusada ni siquiera alcanzó a entrar a su garaje en un bloque de pisos de la localidad de La Puebla de Vícar cuando los investigadores abrieron el maletero del auto de Ana Julia. Encontraron el cadáver de Gabriel Cruz, de 8 años de edad, quien al parecer había sido desenterrado recientemente. Aunque la señora Quesada negó su crimen cuando fue capturada, 2 días después confesaría el asesinato y toda su culpabilidad respecto a los hechos. Luego de encontrarse cara a cara ante las categóricas pruebas. Digo, Gabriel, ¿qué haces ahí? Sí. ¿Qué me dices? Pero mire, una cosa iba a preguntar. Perdóneme. No pasa nada. ¿Qué conversación tienen ustedes? Le digo, venga, súbete al coche y vente conmigo a Rodalquilar que voy a pintar y ahora te traigo. La acusada indicó que tras un malentendido con el menor de edad, ellos pelearon y discutieron hasta llegar al contacto físico. Luego la señora Ana Julia, sin proporcionar su fuerza, asfixió por accidente al menor de edad hasta quitarle la vida. Yo estaba en el salón y entro a esa habitación y veo a Gabriel con un hacha. Pues le digo, Gabriel, dame el hacha que te vas a hacer daño, que te puedes hacer daño. Y me dice, no te la doy, que siempre me estás mandando. Y yo no quiero que me mande. Que eres fea. Yo le puse la mano para que dejara de decirme esas cosas y de chillar porque estaba chillando en la boca. ¿Su intención cuál era? Que me dejara de decir esas cosas. Posteriormente, la asesina llevó el cuerpo de Gabriel hasta la finca de Rodalquilar, donde trató de deshacerse de los restos entre tablas y piedras de decoración, volviendo 12 días después para deshacerse del cuerpo, desenterrándolo de su tumba provisional. Aparentemente, la asesina obró sola, motivada por los intensos celos que sentía hacia el menor de edad, quien era el hijo de su pareja, el motivo para que de alguna forma se siguiera viendo con su exnovia, la señora Patricia Ramírez, lo que realmente le molestaba, porque a lo mejor pensaba que eso podría hacer que ellos dos regresaran en su relación sentimental. Ana Julia siempre fue sospechosa, especialmente cuando entregó pruebas falsas a la investigación, como la camiseta que supuestamente llevaba puesta el menor de edad, la cual presuntamente se había encontrado a 4 kilómetros de las Hortichuelas, cruzando un peligroso barranco. La prenda estaba cerca de la casa de un exnovio de Ana Julia, a quien trató de involucrar, por lo que se cree que el reporte de la falsa pista pudo haber sido un intento para persuadir a los detectives e inculpar a su expareja, aunque su plan no resultó. El día 11 de marzo del año 2018, la señora Ana Julia Quesada fue interceptada y perseguida por la policía, quienes la venían siguiendo. La mujer iba camino a su casa, partiendo desde la finca en Rodalquilar, de donde sacó algunas tablas, unas piedras y luego el cuerpo de una persona pequeña, que aparentemente se trataba de Gabriel, a quien metió en el maletero de su auto y trató de escapar hacia la ciudad de Almería. Al tratar de escapar, la mujer fue detenida por la Guardia Civil en el garaje de su propia casa. En el momento del arresto, Ana Julia lo negó todo. Después habló con su abogada unas 2 horas y finalmente confesó ante la policía que había matado al niño. Luego fue remitida a la comisaría, donde confesaría su delito ante las incontrovertibles evidencias en su contra. Tranquila. He perdido todo. He perdido a Gabriel, he perdido a mí, he perdido a él, he perdido todo. Y yo no soy una asesina.
Tras un intenso interrogatorio, la mujer confesó todo en presencia de su abogado e indicó dónde se había deshecho de la ropa del menor de edad, pues fue encontrado en ropa interior durante el hallazgo al interior del maletero del auto de su madrastra con sus prendas de vestir depositadas dentro de un contenedor de vidrio en la localidad de Retamar. Ana Julia se mostró triste y arrepentida por la muerte de su hijastro, sin embargo, su crimen ya había sido perpetrado y merecía un castigo ejemplar. El caso sin lugar a duda llamó la atención de la prensa, quienes rápidamente difundieron la historia del crimen a nivel nacional e internacional, por lo que toda la sociedad española se vio conmovida con este caso. Tuvimos la noticia trágica del asesinato de un niño de 8 años en España a manos de una dominicana que era la compañera del padre del niño, Ana Quesada. 2 días antes de que el cuerpo de Gabriel apareciera, cientos de personas se movilizaron en manifestación exigiendo justicia para el menor de edad, pronunciando arengas, manifestando su dolor y solidaridad. En memoria del niño Gabriel Cruz, la ciudad se vistió con imágenes de pequeños peces de colores por todas partes en homenaje a alias Pececito, como también era conocido el pequeño Gabriel por sus amigos y familiares cercanos, quien de hecho soñaba con algún día ser biólogo marino y descubrir los misterios del mar. Poco después empezarían los juicios al respecto en la Audiencia Provincial de Almería por la desaparición y la muerte del niño Gabriel Cruz. Reconoce en el día de hoy ante este tribunal del jurado que el día 27 de febrero del 2018 dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de 8 años de edad, Gabriel Cruz Ramírez. Se solicitó una cadena perpetua para la autora del crimen. Luego un jurado compuesto por 7 personas de la ciudad, 5 mujeres y 2 hombres, expusieron sus distintas apreciaciones. Ana Julia Quesada ha sido condenada a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz el 27 de febrero. La sentencia fue dictada por la sección segunda de la Audiencia de Almería, quienes junto al jurado consideraron que la acusada era culpable no solo del asesinato, sino también de los malos tratos durante sus cuidados, por lo que la señora Ana Julia Quesada fue enfrentada con la pena perpetua como condena, con un mínimo de 25 años de cárcel por el asesinato y 8 años y 3 meses más por los delitos de lesiones psíquicas contra la integridad moral de los padres de la menor, a quienes deberá pagar también 250.000 euros a cada uno por daños morales. La mujer no puede instalarse en Quesada cuando salga de prisión como condiciones de su castigo y tampoco puede acercarse a menos de 500 metros a los familiares del menor de edad asesinado. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte. Recuerda seguirme en mi Instagram personal Test Misterios, o también en el Instagram donde subo casos de True Crime, soy Test Misterios, o si los quieres ver por TikTok, Test Misterios, o por mi página de Facebook Test Misterios. Estoy en todo lado, así que nos vemos por allí también. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.